noches. Muchas gracias por las palabras, pero quiero empezar manifestando mi satisfacción por estar allí, por estar entre vosotros y reconocer que no es habitual, y yo me siento muy satisfecho por ello, el que una noche de sábado alguna gente como vosotros escoja oír a en este caso, un viejo profesor, para hablar sobre cosas que pueden ser interesantes como tantas cosas. Hoy me decía en un WhatsApp un cuñado mío, dice, lo importante no es de lo que se habla, sino el cómo se habla. Pues bien, yo voy a tratar de hablarles de forma que se distraigan, llame su atención y pasen un buen rato, porque en definitiva aquí estamos para eso, aquí y en la vida, para pasarlo aceptablemente bien. Quiero agradecer al Ayuntamiento su presencia a través de la concejala, a la asociación, que finalmente me entero que es Misterio al Sur, porque Manolo, a quien agradezco mucho su invitación y su acogida, me hablaba de la asociación. Bien, a su vez eso me congratula mucho más, porque no es lo mismo ser invitado por una institución oficial o académica que ser por una asociación de gente común, gente que quiere o desea y se mueve y se organiza para escuchar, para aprender, para ver otras perspectivas. Lo de las calaveras me sobrecoge, pero tampoco, eso es una broma, porque yo llevo años visitando los cementerios de todas las poblaciones que visito, porque los cementerios son un lugar, es una localidad, es la localidad o la ciudad un poco al revés, y a veces la reproducción exacta, pero no me enrollaré mucho porque si no, no empezaré nunca lo importante. Como el título recoge leyendas de apariciones marianas en Andalucía. Y claro, las perspectivas tienen que ser históricas porque es pasado, pero desde la perspectiva y desde la orientación que esta disciplina relativamente nueva, que es la antropología, ha ido introduciendo, y yo me siento muy a gusto entre las dos disciplinas, la historia y la antropología. Los hombres, porque hay que hablar los hombres y sus culturas, siempre, de distintas formas, pero siempre han entablado relaciones con seres con fuerzas sobrenaturales. Es decir, algo que no estaban sobre el terreno, que no era algo visible. He de decirles que no hagan ustedes la traducción sobrenatural es igual a Dios, o a Cristo, o a Mahoma, perdón, o a Alá. No se puede hacer esa traducción tan fácil, porque los hombres han creído en algo sobrenatural durante miles de años y no habían todavía concebido la idea de un Dios único, creador, interventor, el que interviene en la vida de las gentes, moral. Eso es, hace falta todavía esperar en la historia de la civilización humana muchos miles de años antes de que se conciba esa idea. Son fuerzas, es el aire, es el agua, son muchas cosas las que el hombre ha considerado que estaban fuera o por encima, y casi siempre por encima de lo natural que era su propia vida. Ante eso ha tomado dos actitudes básicas, la actitud mágica y la actitud religiosa. Actitud mágica y religiosa que significan distintas formas de entenderlo, distintas formas de asociarse. La actitud mágica supone que el hombre puede mover, puede articular y puede doblegar o manejar, o por lo menos no dejarse someter, mientras que la actitud religiosa es de total sumisión a los seres sagrados, los seres sobrenaturales, y simplemente hay que aceptar. En todo caso, lo que el hombre puede hacer a través de la oración es aplacar o dirigir
esa labor benefactora en favor de sí mismo, del grupo social, de la familia o de lo que sea. Los hombres se dieron cuenta desde siempre que había sucesos que estaban muy por encima de sus posibilidades, como las catástrofes, como la enfermedad, como la epidemia, como, en este caso, como la existencia de fronteras, que pasando un determinado espacio ya eras un enemigo y por tanto objeto de abatir, incluso de eliminar, y en general podemos decir ante el temor a lo desconocido. En las sociedades ha existido, como avanzaba hace un momento, hasta muy recientemente han estado dominadas por lo mágico y lo religioso. Todo sucedía porque alguien sobrenatural había decidido que así sucediera, o simplemente, en el mejor de los casos, había permitido que así sucediera. Pero, como digo, ante esas situaciones límites en las que la enfermedad, la epidemia, el temor, la muerte, las catástrofes naturales, esas dos actitudes, la mágica y la religiosa, han sido históricamente las únicas formas de responder. Desde que el cristianismo está sobre la tierra, se ha insistido por parte de la institución eclesiástica en lo religioso, pero al día de hoy, incluso en las sociedades más evolucionadas, lo mágico sigue todavía jugando un cierto papel de importancia. Sigue jugando un papel de importancia. De modo que, y su negación no oculta el hecho de que sigue existiendo. Pero claro, para lo religioso, lo mágico es antagónico, mientras que la realidad es que mágico y religioso siguen siendo un binomio del cual es difícilmente superable. Pues bien, este diálogo en el cristianismo, esta relación con lo sobrenatural, esta creencia en que lo sobrenatural actúa sobre los hombres y mujeres, naturalmente, ha habido siempre un diálogo, es decir, una necesidad de comunicarle y de recibir la respuesta. Tenemos en las bibliotecas universitarias cantidad de libros que hablan de monjas que hablaban con Dios, con Cristo, que creían recibir mensajes y en algún momento pues eran dirigidas por los confesores y en algunas ocasiones terminaban ante el tribunal de la Inquisición. Lo mismo lo de los místicos. Cuando se habla de los místicos hay siempre un respeto porque pensamos en Santa Teresa como una mística, pero no es sino una forma de diálogo, de conversación entre un ser humano y lo sobrenatural. Pero aparte de estas personas que diríamos que estaban abocadas a una relación muy estrecha, piensen ustedes lo que es la vida de una monja. No diré de clausura, porque las monjas todas eran de clausura. Eso de que otras congregaciones se visten de hábito del siglo XIX para acá, pero las monjas siempre fueron de clausura desde su creación. Por tanto, las monjas, fíjense ustedes lo que es la vida de un convento, cerrado desde la primera juventud, 14, 16, 18 años, hasta el fin de sus vidas. Si los psiquiatras entrarán a fondo, como quizás debieran, cuando tuvieran tiempo, en las crisis psicológicas que se han dado dentro de estas instituciones, no pararían durante mucho tiempo. Pero junto a estos profesionales, luego han surgido una serie de personas que dicen que han visto a la Virgen, que se les ha aparecido la Virgen o cualquier otro ser sobrenatural. Pero, insisto, es la Virgen porque en nuestra cultura es sobre todo la Virgen María la que se aparece. No he utilizado apariciones marianas por casualidad, es que es la Virgen la que se aparece. Pues bien,
¿Cómo se realiza esa comunicación? Esa comunicación se realiza sobre todo a base de visiones, a base de éxtasis, de entrar en éxtasis, es decir, en prácticamente abandonar el mundo natural para elevarse a otro mundo, arrobamiento, pero también a partir de una práctica muy habitual, que es el sueño. El sueño, saben ustedes, que todavía no se sabe muy bien. El otro día decía un experto, del sueño no sabemos nada, y de las interpretaciones menos todavía. Sin embargo, mucha gente todavía se cree que cuando oye por aquí o por allá, o va una persona que le dice el sueño ese significa tal, no sabemos qué significan los sueños, no sabemos por qué son. Sí sabemos que hay un cierto desorden de noticias, de información, que nuestra cabeza, lo que sí sabemos es que es indispensable para el descanso y para la salud del cerebro. Pues bien, el sueño es una práctica, como veremos posteriormente, muy habitual, porque como está entre lo natural, la vigilia y el sueño, pues muchas de las apariciones pueden y se justifican porque es en sueños, pero de las apariciones que nosotros vamos a hablar no son de sueños, son, según sus protagonistas, realidades. Realidades lo pueden poner ustedes entre comillas, porque yo no sé a ciencia cierta, es más, yo diría a ciencia cierta todo lo contrario, que no son apariciones reales, en el sentido de un objeto real que se aparece. ¿Y por qué la Virgen María? El dicho de que creara Benito Masiprat, un novelista, escritor del 19, que hizo famoso la frase aplicada a Andalucía de la tierra de María Santísima, es ya un tópico, como ustedes saben, pero un tópico que no deja de ser realidad, y les voy a explicar. Porque cuando Andalucía se conquista por los cristianos en el siglo XIII, Andalucía es una tierra musulmana, no ha quedado vestigios del cristianismo anterior, no ha quedado vestigio, lo digo taxativamente, no había quedado vestigio. Eso de que los cristianos, los mozárabes, que si algunos obispos, no había ya nada aquí de cristianismo. Todos los que vivían desde Peñaperros para abajo en el siglo XIII eran musulmanes, es decir, campesinos, jefes, jueces, musulmanes. Su religión era la islámica. Pues bien, como empieza la conquista del Valle del Guadalquivir en el siglo XIII por Fernando III, aprovechando la división interna entre las propias comunidades políticas que formaban al Andalus, pues llega recorre todo el Valle del Guadalquivir durante su vida, llega hasta Sevilla y hasta Jerez, llega incluso posteriormente hasta Tarifa, ahí se detiene y hay que esperar al siglo XV para que la otra parte del sur de España, lo que quedaba de Al-Ándalus, fuera conquistado por los reyes católicos en 1492, es el final. Entonces, ¿qué pasa? Pues que mientras tanto en Europa la devoción, el impulso que se le da al papel que María, Madre de Jesús, había jugado en la redención, en su vida, por ser su madre, por lo pronto, fue ganando importancia, y en toda Europa la Virgen María ocupa uno de los primeros lugares, y naturalmente la Iglesia hace teología y dice: el culto a Dios está por encima de todo, pero después de él el culto a su madre, la Virgen María, y crea un culto, y los santos en tercer nivel. Luego veremos que eso en la práctica no ha sido siempre así. Pero el hecho es que entonces, cuando se conquista por el cristianismo Andalucía del Guadalquivir y en el siglo XV el resto de Andalucía, hay un páramo, es decir, un páramo desde el punto de vista cristiano, es decir, no había nada. Y entonces, ¿qué es lo que se impone?
Pues lo que estaba entonces en plena boga en toda Europa y en el resto de la península ibérica, que era el culto, la devoción de la Virgen María. Es por eso que se llenarán los campos y las ciudades de ermitas y de imágenes de la Virgen María. A los conquistadores, a los reyes conquistadores se les adjudica que iban incluso con una virgen en el arzón del caballo. Yo siempre he dicho, hay que ver lo incómodo que tenía que ser y cómo vas a llevar la espada y encima la virgen encima. Pero bueno, en todo caso, el hecho es que los reyes imponen el nombre de la Virgen María, los cristianos que los acompañan, las órdenes militares, las órdenes religiosas, y por eso, no sé si ustedes lo han comprobado, pero por ejemplo en todo lo que fue el antiguo Reino de Granada, las parroquias están dedicadas a la Virgen de la Encarnación. Pero no es una cosa de Madrid, es una cosa que se recorre desde Almería hasta Tarifa, es decir, es la Virgen de la Encarnación. Y en la otra parte, que ya había sido conquistada, todas las mezquitas que fueron de inmediato convertidas en iglesia, las mezquitas mayores, cuando la ciudad tenía importancia, fueron hechas catedrales y se pusieron bajo el nombre de Santa María, porque todavía en la Baja Edad Media no se utilizaban tan advocaciones, sino que la Virgen María era Santa María. Bien, esto no he pasado más de uno, yo es que no me acuerdo. Esto es, muy bien. Entonces les he traído este texto porque fíjense ustedes que la sociedad a la que nos vamos a referir estaba dominada en el sentido ideológico, también en el sentido institucional, por las creencias religiosas, hasta tal punto que el poderoso Felipe II, que era muy devoto, cuando promueve entre sus reinos una información, es decir, porque quiere saber cómo son en realidad los pueblos de sus reinos, en ese interrogatorio, en esas preguntas, la número 51 se refiere a las reliquias notables que en las dichas iglesias y pueblos hubieren, y las ermitas, y los milagros que en él se hubiesen hecho. Ustedes se imaginan, por ejemplo, que el Instituto Nacional de Estadística o cuando fuéramos a votar nos preguntaran cosas de este tenor, nos quedaríamos un poco asombrados. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad no está dominada en todos sus aspectos por las ideas religiosas. Les diré otro ejemplo más. Cuando en un momento dado se decidió, creo que cambiar el curso del río Tajo haciendo un canal, lo sometieron a los teólogos. ¿Y saben ustedes cuál fue la decisión de los teólogos? Que si el curso había ido por ahí toda la vida, que siguiera yendo. Bueno, entonces no habríamos hecho ni el canal de Suez, ni el de Panamá, ni el canal de Castilla, ni otras tantas obras públicas. En el caso de Andalucía, esta obra de las relaciones topográficas, que es magnífica por la información que da. Fíjense ustedes que de 1574 a pocos años después se promueve una información a nivel de toda Castilla, saben ustedes que estamos todavía hablando de toda Castilla y quizás también de Aragón, una información en la que se nos dice sobre ermitas, milagros, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Andalucía se han perdido y no tenemos información apenas. Lo poco que hay lo conocemos a través de Domínguez Ortiz. Bien, vamos a pasar a continuación a distinguir entre lo que son imágenes aparecidas e imágenes halladas. Porque las leyendas de apariciones no hablan nunca de imágenes que han sido labradas, talladas, creadas por las manos de un hombre. No. Hablan de imágenes que tienen un origen sobrenatural. Es decir, por parte
de los creadores de esta leyenda ponen mucho hincapié en distinguir, en decir, en vuestras iglesias habrá otras imágenes, pero estas, las aparecidas o halladas, ahora veremos que no hay tanta diferencia, son verdaderas, son trasunto de lo sagrado divino que del cielo ha llegado por distintas vías a la tierra. Algunos piensan que estas leyendas son aceptadas por todos, pero como a veces son racionalizaciones para el siglo XVI, XVII, XVIII, pero esas racionalizaciones hoy a algunos les parecen un poco cosas que no son, digamos, que no son aceptables. Y entonces no hay una negación, pero lo cual no quiere decir que no haya una devoción. Se puede mantener la devoción y no aceptar la leyenda que la sustenta. Las imágenes, todas las imágenes de María que han tenido o que tienen una cierta devoción, no me refiero a esas imágenes que las hay, que en algunas iglesias están cargadas de polvo, no, me refiero a las imágenes a las que la gente se refiere, va, ofrece velas, oraciones. Esas, casi todas, tienen una leyenda que justifica su presencia en ese lugar. Y además son milagrosas. Quiere decir que a su vez tienen devoción porque han obrado milagros, porque son milagrosas, porque los que han acudido si no todos, muchos han recibido una respuesta positiva. El hecho es que hay algunas imágenes que su área de gracia, es decir, tienen devotos no solamente en la localidad, sino a veces en territorios mucho más amplios. Y además, y como consecuencia, réplicas, quiere decir copias no quiere decir exactas, pero sí, reproducciones de sus imágenes se han expandido por todo el territorio. ¿Cuáles, por ejemplo, las que no más nos afectan a nosotros? La Virgen de la Cabeza. La Virgen de la Cabeza tiene reproducciones en gran parte de Andalucía Oriental, en muchos pueblos de Andalucía Oriental. Pero ¿qué me dicen ustedes de la Virgen de Guadalupe o de la Virgen del Pilar? Hay reproducciones, hay réplicas en muchos lugares y reciben culto. Acerca de cuáles son las imágenes de María que han tenido más importancia, yo he hecho un estudio sobre los repertorios, que son una serie digamos, colecciones, libros que reproducen decenas, a veces centenas de santuarios marianos, y hay algunas que están siempre y en los primeros lugares. Ahora os mostraré cuáles son esas imágenes. Quiere decir que era conocimiento común que esas imágenes eran muy milagrosas y que tenían mucha devoción en casi todos los reinos de la península ibérica o España. En cuanto a los sujetos, ¿quiénes son los que ven las imágenes? ¿Quiénes son los que perciben que se les está mostrando una imagen, o no digamos imagen, una visión de la Virgen María? Pues en el antiguo régimen eran personas sencillas, marginales. Los pastores siempre fueron marginales. Es decir, en la escala social los pastores estaban siempre en el fondo, es decir, los que no llegaban a vivir como la gente porque tenían que cuidar y vivir con los ganados, y en algunas ocasiones tenían más hábitos o tantos hábitos de los animales que cuidaban que de las propias personas con las que ellos no podían vivir por el trabajo que tenían. Y marginales, pero a su vez los videntes están siempre cercanos a la naturaleza. No se aparecen, no están, no ocurren en la plaza mayor de ninguna ciudad ni de ninguna villa. Aparecen siempre en el campo, en lugares cercanos a la naturaleza, en las montañas, en los valles, en los ríos. Y
Aquí se me ha escapado lo de infancia. Perdón, bueno, lo de infancia, porque es que les tenía preparada la conferencia eran apariciones marianas tradicionales y contemporáneas, pero al final decidí que era mucha tarea y entonces así dejo abierto para que me invitéis otra vez para hablaros de las apariciones contemporáneas, porque tuve la suerte de que cuando era niño, menos de 10 años, fui testigo de una aparición en el pueblo de Igualeja, cercano a Ronda. No ha quedado en la prensa ni noticia. Fíjense ustedes lo que es la autoridad y el poder y el control. No ha quedado ni noticia. Tengo otras referencias de otros lugares donde incluso la prensa del llamado movimiento de entonces dio noticia de que unos niños habían visto a la Virgen. Bueno, pues yo fui testigo con 7 u 8 años o menos de una... Pero es que luego he tenido ocasión de estudiar otras apariciones y vivir muy de cerca otras apariciones y tener experiencias excepcionales sobre apariciones, por ejemplo las de Pedrera, que últimamente están prácticamente desaparecidas, pero que si ustedes son amantes de la televisión verían en más de una ocasión cómo aparecían reportajes y noticias sobre eso. Eso se me ha escapado lo de infancia, porque en el antiguo régimen no hay niños. Durante el antiguo régimen la Virgen no se aparece a los niños, son siempre, iba a decir personas, no, hombres adultos, algún clérigo, pero generalmente pastores, cazadores y en algún caso agricultores. Pero estas imágenes con el tiempo se han llegado a convertir en el referente principal de la identidad de muchas localidades. Si ustedes piensan en Andújar, les tiene que saltar enseguida la Virgen de la Cabeza. Y si piensan en Zaragoza, el Pilar. Eso es así, ¿verdad? Llega un momento en que se convierten en un referente. Bien, pues vamos a ver a esas imágenes. La Virgen que más se cita y la primera que se cita por todos los repertorios anteriores al siglo XIX es la Virgen del Pilar, que tiene naturalmente su área de gracia o de difusión en Aragón, pero también en toda España. Es la primera aparecida, según dice, y tanto que se dice que fue en carne mortal, es decir, que practicó la bilocalización o el traslado ultra rápido desde Palestina a el Pilar de Zaragoza. Es que el apóstol Santiago estaba bastante abatido. Hoy diríamos otra palabra, bastante abatido, porque según se explica, no conseguía su mensaje que calara en los indígenas hispanos. Si es que alguna vez estuvo Santiago aquí, que no hay prueba ninguna, pero eso es lo que recoge la tradición. Es decir, si es que Santiago estuvo alguna vez, pero el hecho es que dice que estaba tan abatido que la Virgen vino a echarle una mano, se le apareció y desde entonces está en el Pilar de Zaragoza. Pongo al final que está en el llamado Pilar de Zaragoza o iglesia con catedral, porque en Zaragoza hay 2 catedrales, la del Pilar y la del Aseo, es decir, que son 2 catedrales y el cuerpo de canónigos es el mismo para ambas. Otra Virgen es la de Guadalupe. Guadalupe, por supuesto, se extendía por toda Extremadura por localizarla, pero en realidad era por toda Castilla y por supuesto llega a Andalucía y, como no, a América. Tan llegó a América que allí se le apareció a un indio. Y hoy es más famosa casi la Virgen de Guadalupe mexicana que la Virgen de Guadalupe de la localidad extremeña. Esto, sobre el siglo XIII se sitúa la aparición. La Virgen de Guadalupe estaba situada, quiere decir,
custodiada y difundida le diré por qué, por los monjes jerónimos, es decir, la orden de los jerónimos. La orden de los jerónimos tenía muchos privilegios, entre ellos poder pedir para el monasterio y para la Virgen por toda Castilla. Podían pedir y ningún obispo ni ninguna autoridad se lo podía impedir, lo cual quiere decir que pedir es a su vez difundir, porque yo pido para la Virgen de Guadalupe. Luego entonces tengo que hablar de las virtudes, excelencias, milagros, etcétera, de la Virgen de Guadalupe. La siguiente es la Virgen de Montserrat. La Virgen de Montserrat se circunscribe a Cataluña, pero no solo. La Virgen de Montserrat está custodiada desde siglos por los monjes benedictinos. Le estoy dando este dato porque luego me va a venir muy bien, es decir, para establecer la relación entre devociones y órdenes religiosas. Finalmente, en cuarto lugar, aparece siempre en todos los repertorios que he consultado la Virgen de la Peña de Francia. Está cercano a Ciudad Rodrigo, es patrona de Ciudad Rodrigo, en Salamanca, y está custodiada, está en un lugar, bueno, como está la Virgen de Montserrat, o casi un poco la de Guadalupe. La Guadalupe hasta hace 4 días estaba fuera de todos los caminos habituales, había que ir expresamente allí. Pues esta está hasta el punto de que los caminos se cierran por la nieve y no se puede visitar algunos meses del año. Esta está custodiada por los frailes dominicos. La Virgen de la Cabeza, que tiene una presencia, la Virgen de la Cabeza de Andújar, tiene una presencia en la sociedad castellana desde el siglo XV, pero sobre todo en el siglo XVI. Y la leyenda dice que la Virgen se apareció en ese año exacto, 1227. Esta hermandad, a diferencia de las anteriores, siempre estuvo custodiada por una hermandad. Y la propia hermandad nombraba capellanes seglares, porque tenía incluso privilegios papales para nombrar a los capellanes, hasta el siglo XX, que se hicieron cargo de ella la orden de los trinitarios que están todavía allí actualmente. Y finalmente tenemos a Nuestra Señora de la Cabeza de Motril. Esta imagen, con el título saben ustedes que es La Advocación de la Cabeza, en el Cerro del Castillejo, donde se alza su ermita, desde mi punto de vista, no es sino una expansión de la devoción de la Virgen de la Cabeza. La Virgen de la Cabeza de Andújar tuvo una importancia, por decirles, comparable a la que tiene el Rocío en la actualidad. O sea, toda España. Es más, el propio Felipe II mandó, y se conserva, pintar un cuadro, que luego les mostraré, un cuadro en el que se representa a la romería de la Virgen de la Cabeza. Y es más, un príncipe marroquí, por tanto musulmán, digo del norte de África, que se convirtió precisamente en una romería, y vino y el rey fue su padrino y lo bautizó un obispo, etcétera, etcétera. Quiero decir que, bueno, y Lope de Vega y Cervantes se hicieron eco de esta romería, no se hicieron eco de otras muchas, claro, se hicieron eco de esta romería, lo cual quiere decir que tuvo mucha importancia. Esto es en el siglo XIII, en el siglo XVI estaba en plena expansión. Bien, respuestas humanas, es decir, nosotros no podemos dar sino tratar de explicar las respuestas que dan los hombres a la relación con los seres sobrenaturales. Y naturalmente esto se hace a través de mitos y de leyendas. La antropología como tal disciplina no entra en la verdad, por tanto no me hagan esa pregunta al final porque no se lo podré contestar, si es verdad o no lo de la leyenda de... Pero nosotros actuamos como si fuera verdad, porque hay toda una población, no digo toda, sino una parte de la población que cree en esas cosas, aunque como ya os diré, sobre las leyendas, cuando se habla un poquito más cerca y se presiona un poquito, la gente dice, bueno, hacen esas, bueno. Es decir, yo creo en la Virgen, pero no sé si está aquí por esas
No sé si es por esa circunstancia que cuenta la leyenda. Pero en todo caso, quiero que quede claro que nosotros, desde la antropología, nuestra visión no es, sería una visión policial en todo caso, de si es verdad o no es verdad, sino que, puesto que hay gente que cree y que la contempla, nosotros la damos por buena, lo cual no quiere decir que nosotros lo aceptemos. Pero es fundamental, y en esto hago también hincapié, en que es necesario, para explicar los fenómenos de esta naturaleza, un cierto distanciamiento, porque algunas veces se perciben ciertos factores que confunden, que no aclaran, porque hay un excesivo localismo. Es decir, lo mío es lo mío y lo demás me da igual y esto es como yo creo. No, hay que comparar los fenómenos locales con otros muchos fenómenos que se están dando en otras sociedades. Por tanto, el localismo es un factor que hay que siempre controlar para investigar. La ideología, si yo creo esto, tiene que ser esto, pues no siempre. Y por otra parte, la personalidad. Hay personas que tienen una actitud poco flexible. Las leyendas tradicionales, que es las que yo voy a hablar, son procesos que fueron acabados. Es decir, la Virgen supuestamente se aparece, la Virgen se la lleva aquí, se la trae, hasta que al final se le construye una ermita y allí está, y digamos el proceso ha terminado. Pero no quiere decir que no haya evolucionado también. Porque a partir de la primera vez que se dice que una imagen se ha aparecido, si se estudia, como es el caso de la Virgen que ha hecho el compañero Domingo, se le van añadiendo datos. Por ejemplo, nosotros hemos estudiado cómo la Virgen de la Cabeza, al principio, ni se dice que fue en 1227, ni se dice que fue un pastor de Colomera, sino simplemente que la Virgen se pareció a un pastor y en una cueva. Y luego entonces, con el paso del tiempo, se le van añadiendo datos, algunos otros se caen, otros no entran en contradicción, y entonces la leyenda se hace más compleja. Nosotros tenemos un corpus, digo nosotros porque es un pequeño equipo, recogidas miles de leyendas y muchas de ellas se resumen a 3 líneas. La Virgen se apareció a un pastor en un sauce, o se apareció en una cueva, punto. Mientras que las imágenes que son de gran devoción, su leyenda se ha ido haciendo más compleja, añadiéndole más datos. Las contemporáneas son abiertas, en el sentido de que se produjeron. Yo les tenía preparada una serie de diapositivas sobre las apariciones del Palmar. Ustedes saben que en el Palmar de Troya la Virgen se apareció, según cuenta. Y yo tengo alguna documentación muy privilegiada sobre esa aparición. Vuelvo a decir, si otra vez tenemos ocasión podríamos hablarla, porque son abiertas. En el Palmar fueron 3 niñas las que vieron a la Virgen y terminó creándose una iglesia ¿cómo se llama? Apartada, es decir, una iglesia con su papa, con sus obispos, sus cardenales y con su basílica, catedral y toda la pesca. Y allí está todavía, aunque un poco lánguida, pero allí está todavía. Quiero decir que los procesos, mientras que la mayor parte de estas leyendas, yo he conocido, por ejemplo, la de Igualeja, no ha quedado ni rastro. Solo los más viejos se acuerdan. Me estoy llamando viejo, pero tampoco pasa nada. Los más viejos se acuerdan porque lo vivieron o porque se lo han oído contar, pero allí no hay rastro. Ni está la Virgen, ni el vidente, que por cierto se llamaba Periquito. O sea, un nombre, un diminutivo. Tanto es así que a partir de entonces, tú sabes la costumbre de ponerle motes a la gente, a partir de entonces fue Periquito el de la Virgen, hasta que se murió, después de haber pasado por la cárcel, creo que unos años, porque eran tiempos de la dictadura y la dictadura nos andaba con chiquitas.
Este señor dijo que había visto a la Virgen, apareció con una imagen que luego se demostró que era de una tienda donde venden imágenes y objetos religiosos, y bueno, pues el hecho es que el gobernador lo mandó llamar y lo metieron en la cárcel y estuvo un tiempo, unos años en la cárcel, me imagino a través de un juicio. Bueno, las leyendas contemporáneas, la mayor parte, han caído en el olvido. Hoy se habla ya menos, pero ustedes los que tengáis mediana edad oyeron hablar de las apariciones del Escorial. Hoy se ha institucionalizado, hay una residencia de ancianos, no sé si un hospital, pero allí, según una señora que ya ha muerto, veía a la Virgen allí en un árbol una vez a la semana por lo menos. Y no vean ustedes la que se formó a nivel de toda España y a través de la prensa. No sabemos, porque las leyendas no son claras y habría que estudiar con más detenimiento, si las imágenes que ven los videntes ¿cuál es su naturaleza? Si son resplandores, la leyenda habla mucho de resplandores, pero el hecho es que luego allí queda una imagen de bulto redondo, generalmente pequeñita, pero allí queda una imagen. Entonces, ¿qué pasa? Que la Virgen se aparece y que le deja aquí como recuerdo, como cuando nosotros le damos una foto a un ser querido, le damos una foto, nosotros ya no estamos allí, pero la persona puede recordarnos a través de la foto. No sabemos. O, claro, en el caso de que sean halladas, sí, porque dice, es que se halla en la imagen. Ah, bien. Y entonces, ¿cuál es el primer milagro de una imagen que se halla? El primer milagro es haberse conservado sin haberse destruido, lo cual quiere decir que era de madera sin haberse destruido, a pesar de que, según todas las leyendas, esas vírgenes fueron escondidas, ocultadas, enterradas, cuando los musulmanes invadieron España y los cristianos tuvieron que coger el Macuto y lanzarse hacia el norte, cosa que los historiadores hoy ni siquiera eso corroboran. Es decir, no hubo una explosión masiva como la que puede ser hoy de migrantes sirios, porque es que los musulmanes no se portaron así. Eso está históricamente comprobado. Los musulmanes al principio no se portaron así. Lo que hicieron fue cambiar, digamos, quitaron al alcalde uno y pusieron a otro, pero nada más. Luego el resto se quedó más o menos como estaba. Bien, pues en esa época, según las leyendas, que huyeron, enterraron las imágenes y por eso fueron luego encontradas. Pero el encontrarse no es casual, en algunas ocasiones sí, sino que la Virgen se manifiesta, es decir, está enterrada pero emite señales para decir que estoy aquí y que llevo enterrada muchos siglos. Por favor, sácame y dame culto, que yo soy una imagen y lo que necesito es que me deis culto. Ese sería un poco el lenguaje. Entonces, bien, nunca queda claro, porque es un problema teológico muy serio, y plantearse eso no es nada fácil, con el peligro que tiene siempre plantearse problemas teológicos en una época en que la Inquisición está presente. En el Tribunal de Granada, en el de Córdoba o en el de Sevilla, por solo citar los de aquí. Y el tribunal tenía unos brazos, unos tentáculos, que eran los familiares. Cuando los encontré en el documento, era familiar de la Inquisición. Diría ese era un chivato de la Inquisición. Pero era un honor y un prestigio ser familiar de la Inquisición. Y entonces, si el familiar informaba de que algo estaba pasando, se mandaba un pesquisidor, se mandaba un juez para ello. He de decirles también que las imágenes aparecidas son siempre eminentemente locales, es decir, se aparecen en un lugar para ese lugar. Lo que ocurre es que luego los hombres y otros elementos hacen que se difunda su devoción y a veces llegue más lejos de lo esperado o más lejos de lo pretendido, pero en primer lugar son siempre locales. Es decir, la Virgen del Rocío se le aparece y ahí entramos en problemática,
No sé si, no sabemos, dicen unos, si es un pastor de Almonte o es un cazador de Villamanrique, es decir, la población de al lado, pero de allí no. Y es durante siglos, al Rocío no acuden más que los pueblos comarcanos de la Marisma. Por tanto, es siempre local, como la Virgen de la Cabeza, y aquí se aparece aquí. Además, como veremos ahora, siempre que se la trata a esa imagen aparecida o encontrada, se la trata de elevar a la dignidad que es llevarla a la parroquia mayor, que generalmente era solo una, como es el caso de Motril. La Virgen no acepta, se escapa, huye. Yo he deducido que es que a las vírgenes aparecidas el poder establecido no le iba mucho. Querían ser imágenes en el campo, imágenes fuera del control de los poderes habituales. Pero los videntes, como son hombres sencillos, cuando ven algo tan maravilloso, enseguida cogen el camino y se van a la población y se lo comunican a los eclesiásticos. En cualquier pueblo había de 15 a 20 curas, en el lenguaje habitual, y al concejo, es decir, a los alcaldes y regidores. Estos van, se presentan, tal, y la Virgen normalmente desaparece, porque la Virgen no quiere estar en la parroquia, quiere estar en el lugar exacto donde se aparece. Tomen nota de esta idea. Es decir, no quiere ser elevada al altar mayor de la parroquia mayor. Quiere y pide que se le haga una ermita, humilde, pero una ermita en el lugar donde se aparece. El hecho es que todo induce, estudiando las leyendas, a pensar que se quiere cortar con toda la relación entre la imagen y su origen humano. Es decir, ninguna de ellas se dice que haya sido hecha por hombres, por ningún escultor, imaginero, no. En algún caso que aparecen dos jóvenes, generalmente mancebos, quiere decir jóvenes y guapos, y le encargan que haga una imagen, estos dos jóvenes mancebos desaparecen y nadie sabe por dónde han ido, y deducen que no eran hombres, eran jóvenes y guapos, pero eran ángeles. Y entonces ya tenemos, la Virgen no es obra de dos hombres, es obra de dos ángeles. Eso, es decir, hay una necesidad de distinguir entre lo que es, se está diciendo, esta imagen que tenemos aquí no es obra de los hombres, es obra de Dios, de lo sagrado o naturalmente de sus servidores, ángeles, etcétera, etcétera. Por eso huye, como digo, de los templos parroquiales. No hay ninguna imagen aparecida en ningún templo parroquial. Hombre, no me digan ustedes, no vayan a responder que la ermita de la Virgen de la Cabeza de Motril está en la parroquia hoy, pero eso es de ayer mañana, claro. Esos son parroquias que se han creado recientemente por la reordenación que el obispado ha considerado conveniente. Pero las imágenes aparecidas nunca están ni en las parroquias ni en las catedrales. Están siempre en ermitas. Por otra parte, ya le decía antes que el vidente siempre es un hombre adulto que es el único contacto entre lo sagrado y lo humano, el vidente, que no es una persona ordinaria, es una persona sencilla, humilde, dicen además que justa y buena, un buen cristiano, o un cazador, o un pastor, o un labriego. Ese es el punto de contacto. Es decir, y a veces también una serie de animales, porque, por ejemplo, la Virgen del Rocío se la encuentra un cazador porque el perro que llevaba para la caza da unos ladridos y entonces el cazador se acerca y ve en unos lentiscos una imagen que a veces
Se confunde con una muñeca, son muy pequeñitas. La imagen más pequeñita que recibe culto, y es por supuesto Aparecida, tiene 11 centímetros. Es la Virgen de Villaverde. Claro, luego en el altar aparece así, pero la imagen es así de pequeñita. O sea, en general todas eran pequeñas. Las imágenes de tamaño natural, esos no son de la época. Por tanto, le digo, huye de la parroquia, huye del núcleo urbano donde está la civilización, el gobierno, la gente, y busca siempre el campo. Es al contrario, ¿no? Bien, les decía antes que, aunque se habla de imágenes halladas e imágenes aparecidas, en realidad la diferencia desde el punto de vista es mínima, por cuanto que las halladas no están allí, y ocasionalmente se las encuentra, como cuando nos hallamos un euro a la salida del cine. Eso es, no, sino que ellas normalmente emiten señales, emiten luces, hacen sonar campanas, hacen toda una serie de resplandores, o se aparecen en lugares como árboles. Eso, lo más solicitado por estas imágenes es en los tocones, es decir, en los troncos, en la divisoria de las ramas de los árboles, en cavidades huecas, cuevas, pero a veces ni cuevas, sino simples cavidades, en el mar, como es el caso de la Virgen de la Cabeza de Motril, en fuentes e incluso en cimas, no cimas. Las aparecidas simplemente se muestran con resplandor, se muestran en los altares, en las fuentes, y utilizan, como digo, a seres no racionales. En algunos casos en que una imagen aparece, surge la disputa de si esa imagen es de este pueblo o es del otro, porque ha nacido en un sitio que no sé, o la ha visto o la ha encontrado alguien que es de un pueblo, pero en el término del otro, caso del Rocío y de otras muchas. Entonces, a veces se somete a un juicio de Dios que es poner una yunta de bueyes o de vacas, montar a la Virgen y hacerla caminar, hasta que en un momento dado los bueyes o las vacas no se mueven, y por mucho que los boyeros le impulsan, no se mueve de aquel sitio. Conclusión, la Virgen es de aquí. ¿Saben que también le pasó esto a una de las leyendas de la Virgen de la Cabeza de Motril? Recoge esto, que un barco que traía a la Virgen no se pudo mover del puerto, ni con viento, ni sin viento, ni con remo, no se pudo mover del puerto. Conclusión, esta Virgen es de Motril. Bien, pero hay otras imágenes, continuando con ese origen siempre sagrado, que han sido traídas por seres que se consideraban consagrados, santos ya, como por ejemplo los apóstoles. Hay muchas tradiciones que recogen que Pedro, el apóstol Pedro o el apóstol Santiago trajeron vírgenes, imágenes de la Virgen, o incluso sus discípulos, los llamados 7 varones apostólicos, que fueron los que, según la tradición, cristianizaron Andalucía, porque llegaron precisamente por el Mediterráneo, por estas costas, y se fueron hacia el interior, y estuvieron en Granada, y ahí se quedó uno, estuvieron en Guadix, y ahí se quedó otro varón, y fueron los primeros obispos, y otro en Berja, y otro en Andújar, y estos traían imágenes de la Virgen. Por tanto, imágenes que han sido consagradas porque han estado en manos de varones apostólicos, es decir, de discípulos directos de Cristo. Y desde luego a San Lucas, al evangelista, se le adjudican multitud de imágenes, o sea que era un buen orfebre, un buen imaginero, porque se ve que hizo muchas imágenes de la Virgen. Luego hay otras
que, como digo, pues fueron propiedad, las tuvieron en sus manos los apóstoles, o que incluso algún papa las regaló, o incluso algún santo. Quiere decir, al pasar por ellos están consagradas, ya no son obra humana. O se trajeron de lugares sagrados, como es el caso de las ciudades de Jerusalén. Voy un poco despacio, ¿no? Sí. Bien, ¿qué ocurre entonces? Pues yo creo, lo dicen muchos investigadores, que se trata de unos modelos porque obedecen prácticamente al mismo esquema con variantes, un modelo que al tener una unidad no pudo ser la creación de cada una de las localidades que tiene una imagen aparecida, sino que tiene que ser desde arriba, que se trata, que se difunde, y no al contrario. ¿Y cuál es la principal razón de ser de las leyendas? La principal razón de la leyenda es dar cuenta de que allí hay una imagen en una ermita y trata de explicar por qué está allí. Y en algunos casos le añade incluso una fecha. Fecha que naturalmente tiene que ser siempre posterior a la conquista cristiana. En el caso de la Andalucía occidental, en el siglo XIII o XIV, y en la Andalucía oriental a partir del siglo XV. Pero yo me pregunto, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Es decir, ¿qué es primero? ¿La tradición, la existencia de la imagen o la explicación de la existencia de la imagen? Yo lo tengo claro, para mí. Primero es la imagen existe, la imagen está. Y a partir de ahí se crea una explicación que obedece a un modelo, porque es el mismo para todos los casos, que justifica y que explica la razón por la que la imagen está allí. Esto no se nace de la nada. A partir de Alfonso X, con las cantigas, que es una colección de milagros de la Virgen, o de las relaciones topográficas que he citado anteriormente de Felipe II, o el propio diccionario geográfico, una gran recopilación que se hace a través de los curas de todo el reino de España, se informa a este geógrafo real sobre las circunstancias, si existen, a través de las historias locales. Las ciudades de cierta importancia, como entre las que se encuentran sin duda alguna Motril, tienen una historia que explica un poco la historia, generalmente un poco mítica, que arranca desde Adán o desde Noé o de todo esto, pero tiene una historia, quiere decir, indica la importancia de la ciudad a partir del siglo XVI o XVII. Las ciudades de cierta más importancia tienen varias historias, pero sobre todo las historias de las imágenes. Como veremos ahora, los grandes protagonistas, los autores de estas imágenes son casi siempre religiosos, es decir, concretamente frailes. Porque en principio las leyendas son, como digo, escuetas. La Virgen se apareció a un pastor en un monte tal, más o menos. Mientras que a partir de ahí empiezan a hacerse un poco más complejas. Bien, hago aquí una paradita para que vean ustedes esto que les anunciaba antes. Fíjense un cuadro, este creo que es el que se conserva en el santuario, pero hay otro en la biblioteca del Palacio Real de Madrid, que sobre un monte, naturalmente, elevado, excesivamente elevado, no es tan alto como lo pintan, diríamos. Está el santuario arriba, abajo está la que llaman la plaza, donde estaban las construcciones, y en la pendiente vemos
las que llaman calzadas, por las cuales las hermandades en el siglo XVII tenía esta Virgen, y este santuario tenía más de 60, quizás hasta 70 hermandades de las provincias de Córdoba, Jaén, Granada sobre todo, y La Mancha, y de La Mancha, que también venían de La Mancha, muchas de ellas. Pues bien, esas son las casas de las hermandades. Bien, por primera vez vemos en un retrato, mejor dicho, sí trata de ser un retrato de la romería, pero en la que aparece el vidente. El ser humano que está aquí a la izquierda, que aparece a la izquierda, debajo de la Virgen, es un pastor que se llamaba Juan Alonso Rivas, fíjense ustedes, nombre compuesto y además con apellidos, y que se dice que es natural de Colomera. Colomera está a cientos de kilómetros de Andújar, ¿eh? Colomera es un pueblecito de la provincia de Granada y está a más de 100 kilómetros de allí. Pero, bueno, se dan explicaciones que si era un morisco que guardaba el ganado allí, la verdad, porque todas estas leyendas tienen un trasfondo. Y es que por aquellos parajes bajaba una cañada que iba desde Castilla, desde Soria hasta Andalucía, y se hacía a través precisamente de esta población. Esto es un cuadro del siglo XVII. Normalmente las leyendas lo primero que suponen el reconocimiento de que aquello no es, de que lo encontrado o lo visto no es algo natural, no es una muñeca, como algunos se equivocan al decir cuando lo ven, sino que es un ser sagrado. Un ser sagrado, y como tal hay que tratarlo. Normalmente hay un diálogo entre el vidente y la imagen. La imagen, diríamos en nuestro lenguaje, se presenta y le dice: yo soy la Virgen. Y el vidente se queda mudo en principio ante tanta magnificencia y ante tanta... Pero cuando ya se rompe el hielo, diríamos en nuestro lenguaje, él le dice: pero ¿cómo puedo yo, si soy un desgraciado, cómo me van a creer si yo doy el testimonio de que he visto a la Virgen? Y entonces la Virgen le dice, por ejemplo, concretamente al de Colomera le dice que estaba manco. Manco, saben ustedes que no significa que no tuviese brazo, sino simplemente tullido, es decir, que tiene el brazo, y la Virgen le cura el brazo. Y entonces, claro, cuando baja al pueblo a decirle a la clericía, fíjense la dualidad, de modo que la Virgen se aparta a la sierra, pero sin embargo luego de alguna manera busca, o a través de este ser humano busca la aceptación, porque va a los clérigos y va al ayuntamiento, es decir, al concejo. Y claro, cuando ven que este individuo, que era manco, tiene el brazo y él dice que se lo ha curado a la Virgen, es una prueba evidente, porque ¿quién va a creer a un pastor? O sea, no es una persona... Tengo en cuenta que estamos hablando de una sociedad estamental, en una sociedad en que todos los valores están perfectamente jerarquizados, es decir, no solo los valores del dinero, sino los del honor, los de las virtudes. Es decir, ¿cómo vamos a creer a un pastor? Pero claro, el pastor tiene ya un testimonio, que es que el brazo lo tiene sano. Entonces, en ese diálogo, y naturalmente a continuación la Virgen le pide: tenéis que hacerme una ermita en el lugar. Está justificando, desde mi punto de vista, lo que ya existe. Es decir, aquí hay una Virgen, aquí hay una ermita, y yo tengo que explicar por qué está todo esto. Los traslados al núcleo urbano son siempre en balde, porque se lleva, claro, la clerecía en procesión, y el ayuntamiento van y se traen la Virgen. La Virgen por la noche desaparece, y esto normalmente, como es un número mágico en el terreno hasta 3 veces. O sea, la Virgen desaparece, la buscan, hasta que el pastor dice: está aquí. Entonces la llevan otra vez a la parroquia, porque quieren darle el honor, quieren darle el reconocimiento como ser sagrado y ponerla en el altar mayor. La Virgen se niega.
La Virgen, después de esto, viene la lógica aplastante. La propia leyenda reconoce, la Virgen es que quiere que se le haga aquí. O sea, que no vale. Ustedes saben, por ejemplo, que cada pueblo, por pequeño que fuera, tenía entre 2 y 3 ermitas. Y en cuanto crecían, había hasta 8, 10 y 12 ermitas, tanto rurales como urbanas. Es decir, las ermitas eran un hecho. ¿Cuántas historias de ermitas conocemos? Prácticamente muy pocas. ¿Por qué? Porque las ermitas surgían como un deseo de un grupo de personas, de una familia, de unos linajes, y se construían y ya está. Y no quedan documentos ni en los obispados ni en ningún sitio. El hecho es que se construye una ermita y a partir de ahí empieza la protección, según naturalmente la leyenda, empieza la protección sobre los seres, los grupos humanos que allí viven, es decir, los de la ciudad o la villa concreta. Y entonces empieza el intercambio a través del cual yo creo que han sido siempre las relaciones, a través de promesas. Es decir, promesas y su materialización, que son los espotos. Promesas, saben ustedes muy bien lo que es. Es decir, cuando se tiene una necesidad, se acude a una determinada imagen y se le promete hacer tal o cual cosa, ya sean sacrificios personales, o ya sea dinero, ya sea ofrenda, y a cambio de que se reciba el favor. Eso. Si eso se materializa y se pone por escrito, o se lleva la prótesis de la pierna que no llegaron a amputar, pero que estuvieron a punto, y la férula o algo, y se lleva allí, pues estamos hablando de una cosa. No, esto por abajo. Seguimos con las apariciones. Y yo voy a destacar ahora el principal papel que yo creo que han desarrollado los frailes. Ustedes saben, porque han tenido aquí hasta 3 conventos, que la presencia de los frailes mendicantes, o sea, las órdenes mendicantes, franciscanos en sus diversas ramas, carmelitas, agustinos, capuchinos, mínimos, etcétera, y algunos más, tenían una presencia real. Jugaban un papel muchísimo más importante que el de los clérigos. Los curas, es que en aquella época cura era solo uno, los demás eran eclesiásticos, pero que en esta villa, por ejemplo, podría haber, creo que de 12 a 15 por lo menos, entre capellanes, presbíteros, ordenados de menores, beneficiados, y uno de ellos que ejercía de cura. Más o menos traducido quiere decir que uno de ellos es el que trabajaba de verdad en la asistencia, mientras que los otros solo iban a las oraciones de la parroquia. Pues bien, sin embargo, los frailes son los verdaderos creadores, son los verdaderos los que asisten, como he leído, a los muchos emigrantes que venían a la caña de azúcar, los que ayudaban en sus enfermedades, los que buscaban comida, los que los socorrían en las necesidades y en las enfermedades y en las epidemias. Es decir, la vida activa de los frailes, yo he llegado a concluir, y el libro estaba por aquí, que lo que llamamos religiosidad popular de los andaluces es una verdadera creación de los frailes mendicantes, los que les he citado anteriormente. La Iglesia los administraba el capital, cobraban sus sueldos, hacían sus oraciones, pero el apostolado, eso lo hacían los frailes. Pues bien, además los frailes podían moverse porque los mandaban de un convento a otro, por obediencia tenían que cumplir. Es más, como tenían una formación bastante acendrada, porque pasaban primero por sus centros de enseñanza, son los que luego escribían libros. Son los frailes los que escriben libros. La mayor parte de los libros eclesiásticos de los que están llenos las bibliotecas universitarias como herederas de los conventos, porque cuando se fueron exclaustrados, las bibliotecas pasaron a las universidades, pues están escritas por los frailes.
Eran además los predicadores, recibían especial formación en oratoria, estaban preparados para predicar. Es más, tenían como principal objetivo de sus vidas cristianas el predicar. Aquí les he puesto una nota, pero que me voy a pasar. Es decir, en un momento dado, Urbano VIII, en 1625, prohíbe que se le dé, que se crea, que se le dé, se le participe la creencia a las apariciones, a los milagros, a las santidades de las personas. Entonces prohíbe taxativamente y que todo pase primero por Roma. He de decirles que desde el siglo XVI al XIX, periodos en que actúa plenamente la Inquisición, no se producen, no hay testimonios escritos de que se produjeran apariciones de ningún tipo. La Inquisición, saben ustedes, que era un tribunal orientado sobre todo a las desviaciones en la fe. Naturalmente, lógicamente, le afectó mucho más a los clérigos que a los civiles, diríamos, o laicos, salvo aquellas personas también desgraciadas, como eran muchas viudas, humildes, que acudían a veces para ganarse la vida al tema que todos sabemos de la buenaventura, es decir, un poquito a este tipo de actividades, y que como caían en manos de la Inquisición y no supieran zafarse, pasaban por la piedra. Aunque hay que decir que la Inquisición en el tema de brujería nunca fue tan severa como fueron otros tribunales no eclesiásticos, como por ejemplo en Francia e incluso en la Nueva Inglaterra, en América, con el tema de la brujería. No fue porque hubo un gran juicio de cientos de acusadas de brujería en el País Vasco, en Zugarramurdi, y afortunadamente un inquisidor inteligente y seguramente comprensivo con la realidad se dio cuenta que la mayor parte de las acusaciones que se hacían unas a otras no eran sino producto del terror que infundido. Y entonces envió un escrito a la Suprema, es decir, al poder de la Inquisición, y la Suprema recomendó que se fuera indulgente con el tema de las brujas. Por cierto, brujas siempre en femenino. Las brujas son brujas, no, los brujos no aparecen normalmente, son excepcionales, son brujas. Fíjense, una prueba de la situación de la mujer. Pues bien, recuerden este dato: durante la Inquisición no hay apariciones. Quiere decir que fue efectivo. Bien, les he traído el texto de un decreto del Quinto Concilio de Letrán, en el que se dice que las apariciones, antes de que sean publicadas o predicadas, sean reservadas para la Santa Sede. Tengan en cuenta que hay tres niveles: el nivel local, el nivel diocesano y el nivel de Roma. Y claro, todos los que hemos estudiado algo de historia e investigado algo, sabemos que a nivel local se tiene una actitud frente a los fenómenos muy distintas que a nivel diocesano, y a nivel de la diócesis distinta de a nivel de Roma. Entonces Roma se reserva, entre otros muchos, este derecho. Es decir, por tanto, solo si el obispo lo cree, si es urgente y tal, puede darle el visto bueno. ¿Por qué la Iglesia teológicamente concibe que la revelación, y no es esto sino una revelación, la revelación se acabó con San Juan? Es decir, los evangelios, la Biblia, los evangelios y las cartas de los apóstoles hasta el Apocalipsis. Fuera de eso, Dios no ha vuelto a hablar
más para toda el orbe católico. Y entonces considera que estos son, diríamos, particulares, privadas. Por tanto, no le afectan nada más que a esa persona. Por eso la actitud de la Iglesia siempre ha sido de recelo, de negación o de control. Si no puedo acabar con, la incorporo. Esas han sido las actitudes básicas. Bien, esto fue una fórmula que a raíz del decreto de Urbano VIII, pues todo el que escribía un libro que trataba sobre que ciertas personas eran santas, o que habían ocurrido tales milagros, o que habrían ocurrido tales apariciones o revelaciones, ponía una nota diciendo que él lo recogía un poco como lo cree el pueblo, pero que él no lo aceptaba y que además se sometía a la Santa Sede. Eso es la típica coletilla que tantos documentos que no leemos, pero que los ponen, por los cuales salvamos la responsabilidad. Y ya voy a llegar a mi posición, no la vuestra sino la mía, nuestra posición. Lo voy a reducir a 5 puntos y con esto puedo concluir. Primero, las leyendas fueron creadas a posteriori de la existencia de la imagen y no explican su origen, sino que justifican su existencia. Es decir, la Virgen está aquí, la ermita existe, y entonces, ¿por qué está aquí un ser que ya consideramos sagrado, que tiene ya devoción? Porque hay otras muchas ermitas, muchísimas ermitas, donde se han caído prácticamente. Si ustedes hacen una comparación entre el libro este del 18 sobre las ermitas de toda España y cogen el Madoz, y ya el Madoz recoge que muchas se han caído, olvidadas. Por tanto, entonces, creaciones a posteriori de la existencia de la imagen, y no explica su origen, sino que justifica que está allí. Segundo, son creaciones unitarias. No es que cada una ha venido por alguna manera, no, responden a un modelo, y a un modelo que estaba en la cabeza de la gente, sobre todo de los eclesiásticos. Naturalmente, adaptado a las realidades de cada lugar, como va a nacer en un prado, en un lugar montañoso, tendrá que surgir a la vista de un pastor. Y como en un puerto de mar como este, la Virgen no va a tener relación directa con el mar. Está siempre el modelo adaptado a las realidades concretas. Naturalmente esto es un intento de racionalizar, de decir lógico, no usan elementos, diríamos, poco lógicos, utilizan elementos lógicos para que así sea. Y por ejemplo, cuando la Virgen se niega 3 veces a estar en la parroquia y se va a la ermita o al lugar donde apareció en un árbol, concluyen los que escriben la leyenda. Se dedujo, se concluyó que es que la Virgen quería estar en el lugar donde se apareció. Por tanto, es un intento naturalmente, de racionalizarlo. Porque, como les decía antes, caer en heterodoxia no era baladí. Es decir, si se decía algo que no estaba aceptado, ahí estaba la Inquisición que podía. Y si se ponía por escrito, eso era un peligro grave. El tercer punto es que no hay documentos coetáneos de la aparición. Es decir, no hay ni un solo documento que recoja que se ha aparecido la Virgen donde sea, y un notario eclesiástico o un notario civil ha recogido lo que allí ha pasado. Les recuerdo que en esta época ya el Estado, es decir, el reino, poseía notarios para todo. Es que no se daba un paso. Habrán leído ustedes la decisión que tomó el cardenal
arzobispo Espínola de trasladar la imagen de la Virgen de la Cabeza de la ermita a la parroquia, dio una orden de que se trasladara. Inmediatamente el cabildo le manda un notario. Es decir, es que no se daba un paso sin el notario. Bueno, pues no hay ni un documento. No hay ni un documento coetáneo, quiero decir, de la misma época, del momento que está sucediendo o poco después. No existe. Y yo digo, ni lo habrá. Porque simplemente no existe. Ni lo hay, ni lo habrá. Las leyendas son un trasunto de la realidad social, de los conflictos que existen, de los temores, de las luchas por los términos, lo importante que eran los prados para las villas y sus ganados, eran vitales. Si no tenían pastos, no podían vivir. Entonces, el conflicto que surgía entre ellas, muchas veces en algunos sitios se ha resuelto mediante el símbolo de la Virgen, como ocurre en los Pedroches. En los Pedroches llegaron al acuerdo, y allí tienen una comunidad de pastos, llegaron que la Virgen iba a estar unos meses en cada pueblo. Y de hecho, así viene ocurriendo hasta ahora. De modo que está 2 meses y en tal fecha se la llevan al siguiente y al siguiente y al siguiente. En otros, simplemente uno de ellos se ha hecho dueño de la situación, como es el caso de la Virgen del Rocío, en el que nadie discute. Nadie discute porque está en Almonte, porque está en término de Almonte, aunque los de Villamanrique siguen sin aceptarlo. O en el caso, por ejemplo, de la Virgen de la Cabeza, en que una vez que surgió la leyenda, surgió el dato de que el pastor era de Colomera, y después de ciertos conflictos llegaron al acuerdo de que el alcalde o el hermano mayor de Colomera se incorporaba junto con el hermano mayor y cogían los dos la Virgen y la llevaban hasta las puertas del santuario. Por tanto, esas luchas, esos anhelos, esas pugnas están recogidas de alguna manera en las leyendas. Por tanto, digo aquí una expresión que es un espejo cóncavo, es decir, que la sociedad se ve un poco al revés a través de las leyendas. En cuanto a la creencia en su origen milagroso, ¿qué he de decirles? Las imágenes son famosas porque son milagrosas. Eso no hay duda. Y los milagros, la gente cree recibirlos en sí mismos. Y a veces incluso de forma comunitaria. Tenemos documentación que habla que cuando salía la Virgen de la Cabeza, los gritos de estoy sano, se producían a lo largo de la procesión en varias ocasiones. Son testimonios. Como tal lo han tenido y lo tienen, y como tal nosotros hemos de considerarlo. Ahora ya tendría que meterme en el tema de Motril, pero de esto que seguro que ustedes saben más que yo. Lo que quizás un par de puntos, decirles que yo creo que no solo Motril, sino un poco la religiosidad de los andaluces está de alguna manera determinada por la pugna, por el enfrentamiento, entre las comunidades cristianas y musulmanas, que duró en torno a para el caso del sur, en torno a 250 años. Entonces, de alguna manera, incluso la insistencia que se puso entre los cristianos en la Inmaculada Concepción probablemente no es sino un decir lo contrario, reafirmar lo propio frente a los musulmanes. Que la Virgen de la Cabeza tenía una gran devoción en el siglo XVI parece lógico y parece evidente, y que esa devoción generaba unos ingresos, y por la mayordomía había una pugna entre regidores
regidores de la ciudad, uno de los cuales fue ellos eran mayordomos normalmente, y los eclesiásticos, porque era una fuente relativa de ciertos ingresos que venían muy bien. Y decirles que, en contra de lo que yo pensaba, los franciscanos aquí se equivocaron. Los franciscanos, al cambiar... Los franciscanos tenían esa norma, es decir, los franciscanos se establecían siempre en las poblaciones a demanda de alguna institución o por propia iniciativa, pero lo hacían siempre sobre una ermita preexistente, y sobre la ermita iban luego labrando poco a poco el convento. Aquí el concejo y los clérigos los llaman, y los clérigos no se oponen, y los establecen en la ermita de la Virgen de la Cabeza, y al poco tiempo, a los 30 años, deciden pasarse a otro sitio más amplio y deciden llevarse la Virgen. Craso error, porque hicieron intervenir incluso al propio arzobispo. Y el arzobispo, como suele ser la decisión de quien tiene el poder, tiró un poco por la vía del medio. Ni se queda aquí, ni se va con los franciscanos, se va a la parroquia. Probablemente apoyando a los clérigos seculares o clérigos diocesanos. El pueblo, como ustedes saben, no lo aceptó, incluso dejaron al arzobispo, tuvieron que pedirle disculpas, pero en todo caso, si los franciscanos, que es lo habitual, se hubiesen quedado en el sitio donde estaban, probablemente hoy no es que fuese más, pero sería tanto como la devoción a la Virgen, porque los franciscanos se han dedicado entre otros, a difundir la devoción de las imágenes que se han encontrado en esas ermitas a las que fueron a fundar sus conventos. Yo ya no le voy a decir más nada porque ya está bien. Muchas gracias.